Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos, un placer estar con ustedes para disfrutar del estudio de la Palabra de Dios con el tema la destrucción de este planeta por medio del agua. Y el versículo clave se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 17. Dice así: He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia hasta este día. Ayúdanos a vivir de tu mano en estas siguientes horas de este bello día que nos prestas. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y también explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiera flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Tenía 3 pisos con solo una puerta en el costado. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todas recibían luz. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés, que duraría cientos de años. La construcción de esta estructura fue un proceso lento y trabajoso. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Se hizo todo lo humanamente posible para que la obra quedara perfecta. Sin embargo, el arca de por sí no hubiera podido soportar la tempestad que vendría sobre la tierra. Únicamente Dios podía guardar a sus siervos de las aguas borrascosas. Esta embarcación duraría flotando más de un año sobre las aguas sumamente turbulentas y que el enemigo trataría de destruir. Miles de años el hombre construyó una embarcación sumamente sofisticada, hecha de acero, con todos los adelantos tecnológicos de su tiempo, aparentemente insumergible, cuyos ingenieros desafiaron a Dios y que se fue al fondo del mar en su primer viaje a las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, con 1,517 personas que perecieron en las heladas aguas del Océano Atlántico. Me refiero al gran Titanic. Noé, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 9, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todo lo que poseía lo invirtió Noé en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo,
no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada. Pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos burladores. Pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse un concepto más claro del ser divino. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respecta a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. El mundo se puso contra la justicia y la ley de Dios, y Noé fue considerado como fanático. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, dijeron que las amenazas de Dios nunca se realizarían. Nunca se produciría la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él crió. El mundo se reía de la locura del anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunciaba un acontecimiento que, de acuerdo con la sabiduría humana, estaba fuera de toda posibilidad. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido establecidas durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas tras otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Hoy en día, Satanás ha metido en las escuelas la teoría del doctor Carlos Darwin con el evolucionismo, filosofía que nuestro mundo ha pasado por etapas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, y que a través de millones de años nuestro mundo ha llegado a la época actual. De igual manera, el ser humano ha pasado, según la teoría de Darwin, de seres unicelulares, viniendo de moluscos, a multicelulares, pasando por peces, cuadrúpedos y llegando al Homo sapiens actual, pasando por el mono, el chango y el orangután. Por esto nuestros jóvenes se portan muchas veces como animales, porque se les ha enseñado en la escuela que venimos de ellos a través de millones y millones de años evolutivos. Qué diferente fuera nuestra sociedad si en nuestras escuelas se les enseñara la verdad de Dios tal como está en su santa palabra, comenzando con la creación maravillosa del relato del libro de Génesis.
A medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Nuevamente nuestro mundo va a ser destruido por fuego. Preparémonos para ser salvos mediante Cristo. Oremos, por favor. Ayúdanos, Señor, a estar listos cuando tú vengas en gloria y majestad y disfrutar de toda una eternidad. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hola chicos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos ven en la casa. Buenos días, niños. Hoy les voy a contar la historia de dos amiguitas. Una se llamaba Patricia y la otra Margarita. Estaban juntas en la casa de Patricia. Y Patricia le dice, ay Margarita, te voy a llevar a mirar en el jardín de mi casa, tengo unos rosales hermosos y quiero que veas. Y se acercó a un rosal donde estaban algunos pimpollitos, como este. ¿Ven un pimpollito de rosa que está apenitas por abrirse? Y entonces Patricia le dice a Margarita, dice mi mamá que mañana este pimpollito y esta rosa va a estar abierta con todo su perfume precioso. Y mientras estaban mirando ese pimpollito de rosa, de pronto escucharon que la vecina de enfrente de la casa de Patricia, la señora Martínez, estaba sacando a escobazos a un gato que pasaba por ahí. Dijo, sal de aquí, gato molesto, decía la señora. Era una viejita que vivía en la casa de enfrente. Y Patricia cuando vio dijo, ¡ah! ¡Ese es Puki, mi gato! ¿Por qué lo está sacando a escobazos de la casa si el pobrecito no hizo nada? Y entonces Patricia estaba tan enojada con la señora Martínez y dijo, esa es la persona más antipática que he visto en mi vida. No la quiero ver a esa señora. Y Margarita le dice, Patricia, ¿te acuerdas de lo que aprendimos hoy, del versículo de la Biblia que aprendimos hoy en la escuela de vacaciones? ¿Te acuerdas lo que decía ese versículo? Y Patricia se puso a pensar y dijo, sí, ya me acuerdo. Es un texto de la Biblia que se encuentra en Mateo 19:19 y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Patricia pensó, pero ¿cómo puedo yo amar a esa vieja tan antipática que sacó a escobazos a mi gato Puki? Y Margarita le dijo, bueno, pídele a Jesús que te ayude a amarla. Vamos a la casa, cada una se fue para su casa y Patricia se quedó pensando seriamente en lo que había pasado. Y decía, antes de acostarse esa noche, oró a Jesús y le dijo, por favor Jesús, ayúdame a encontrar una manera en la que yo pueda amar a la señora Martínez. Yo sé que esto es algo muy difícil porque no la quiero, se portó muy mal con Puki, con mi gato. Y el pobrecito no hizo nada. Por favor, ayúdame para que pueda amarla.
y descansó tranquilita esa noche. A la mañana siguiente se levantó tan emocionada porque quería ir a ver sus rosales. Y cuando bajó las escaleras tan entusiasta, tan feliz, se encontró con su papá y su mamá que estaban en la cocina preparando el desayuno y ella ya se iba a la puerta a ver las rosas. Y la mamá le dijo, un momentito Patricia, todavía no salgas que ya está listo el desayuno. Y el papá estaba leyendo el periódico y les dijo, ¿a que no saben una cosa tan importante? En el periódico de hoy salió una noticia sobre nuestra vecina, la señora Martínez. ¿Y qué puede decir el periódico de ella?, dijo Patricia. No hay nada bueno que decir de la señora Martínez. Es una señora muy antipática y mala. No digas así, hijita, le dijo la mamá. Lo que pasa, entonces el papá estaba leyendo en el periódico y decía, la señora Martínez es la persona más anciana de nuestro pueblo. Hoy es su cumpleaños y cumple 95 años. ¡Wow! Decía la mamá, ¡qué bárbaro, qué bueno! ¿Cómo es tan mayor y está tan bien todavía y vive en esa casa? ¡Qué bueno! Entonces, Margarita pensó, ¡wow! Cumple 95 años. Pero tan emocionada estaba con el deseo de ver sus rosas y ya se había abierto, que salió al jardín a ver su rosal y encontró que la rosa se había abierto. Ese pimpollito chiquitito que había visto el día anterior ya estaba abierto y se arrimó y tenía un perfume hermosísimo. Y entonces lo dejó ahí, pero Patricia pensó, ya sé lo que voy a hacer con esa rosa. Entró a su casa nuevamente, tomó el desayuno y después de desayunar se cruzó enseguidita a la casa de enfrente donde vivía la señora Martínez. Entonces golpeó a la puerta, pum, 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 y salió la señora Martínez a atenderla. Le dice, Patricia la saludó y le dijo, buenos días, señora Martínez, que tenga un feliz cumpleaños. Y le había cortado la rosa y se la regaló a ella. La señora Martínez estaba tan impresionada por lo que estaba viendo que empezó a tartamudear y no sabía qué decir. Y le dijo, ¿para mí es la flor? Sí, le dice Patricia, es para usted la flor. Se la quiero regalar porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces se fue nuevamente para su casa. Y mientras iba de regreso para su casa, Patricia se puso a pensar, bueno, este no es el plan exactamente que yo tenía para hacer con esa rosa, pero estoy contenta porque le pude dar alegría a la señora Martínez. Y realmente veo ahora que ella no es tan mala como parecía. Yo la juzgué demasiado mal y muy pronto, no la conocía, pero ella no es tan mala persona. Entonces se quedó contenta y le dio gracias a Jesús porque le había ayudado a encontrar una manera de mostrarle amor a esa señora. Y ahora sí se quedó más feliz y más contenta. Con esa florcita que le había regalado, había hecho que la señora Martínez, que era una ancianita y que estaba sola, pudiera sonreír. Y eso la hizo muy feliz a Patricia. Por eso, niños, tenemos que aprender a hacer cosas que hagan felices a los demás. Y tenemos que aprender a amar a las demás personas como a nosotros mismos, porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Nos despedimos hasta la próxima historia, niños, y saludamos a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.